Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo los principales temas del día. Esto es La Voz del 21. Comenzamos con el caso Chibolín. Le cayó la quincha a la fiscal involucrada. Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público separó a la fiscal Elizabeth Peralta por inconducta funcional. La medida es preventiva mientras dura el proceso de investigación. La Autoridad Nacional de Control informó que la Dirección de Procedimientos Disciplinarios ya notificó su decisión a la fiscal de lavado de activos. Benji Espinosa, abogado de la fiscal Peralta, en medio de esta investigación por el caso Chibolín, estuvo con nosotros y esto es lo que dijo sobre lo ocurrido. Muy bien. En primer lugar, en el caso de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, en donde la Fiscalía Suprema es quien dirige la investigación, y es el señor fiscal supremo Alcides Chinchay quien dirige la investigación, la dirige contra la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur, contra el señor Muley, contra el señor Siucho, contra el señor Hurtado. En el marco de esa investigación abierta ha establecido 3 hechos a través de la disposición fiscal 3 de septiembre de este año, notificada apenas esta semana. Son 3 hechos que se están investigando. ¿Qué diligencias ha ordenado la Fiscalía por petición nuestra? La toma de la declaración de Richard Augusto Concepción Carguancho, juez del primer juzgado de investigación preparatoria, que ordenó la incautación del oro a la empresa Lomas Dorada del señor Muley. En el caso Topos Fríos del Sur. Ha ordenado tomarle la declaración al doctor Lucio Pompeyo Salirrosa, fiscal de crimen organizado, que ejecuta la orden de incautación del doctor Carguancho, se lleva el oro porque cree que es oro ilegal y él mismo, a petición nuestra, ojo, él mismo, el fiscal Lucio Salirrosas, no mi cliente, la doctora Peralta, ordena luego la devolución del oro porque se prueba que es oro legal. Tercero, se ha ordenado que se recaben, se practiquen en contra del señor Hurtado una pericia psicológica para establecer su personalidad, carácter, temperamento y una pericia psiquiátrica. Pero estas 2 pericias, Mayra, son impertinentes conforme al caso. Y voy a explicar qué quiere decir impertinente para que la audiencia nos siga y nos entienda. Cuando un fiscal abre una carpeta fiscal, el fiscal dice, estos son los hechos y estos los delitos. La Fiscalía ha planteado 2 delitos y ha planteado 3 hechos. En el hecho 1, solo tráfico de influencias, y en los hechos 2 y 3, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. ¿Qué cosa es lo que se está discutiendo? Si se cobró dinero para abrir carpetas fiscales en contra del señor Fluker, hecho 2. Si se recibió dinero para devolver el oro, hecho 1. Si se recibió dinero para neutralizar la investigación contra Cuántico Siucho, hecho 3. Ahí están los 3 hechos. Como puedes entender, Mayra, conforme a los propios términos de la disposición fiscal 3 del fiscal Chinchay, la pregunta es, ¿en qué abona, en qué sirve, en qué esclarece, en qué presta servicio para esclarecer la verdad del caso una pericia psicológica o psiquiátrica del señor Hurtado? Entonces, el doctor Chinchay, yo le he pedido bastante información, le he pedido oficie a la fiscalía que tiene el caso del señor Fluker, oficia a la fiscalía del caso del oro, y nos han contestado diciendo, un momentito, justifique por qué lo pide. Creo que es evidente por qué lo pido, porque el doctor Chinchay está estableciendo la imputación. Él tiene la facultad de formularle cargos a mi cliente y yo tengo el derecho de descargar la imputación en su contra. Pero bueno, me pide esa carga, hoy le he presentado un escrito temprano, pidiéndole también la carga a él. Usted está mandando a que le hagan 2 pericias al señor Hurtado y usted no justifica por qué lo hace. Usted pide que yo justifique, usted justifíquelo. 337.4 del Código Procesal Penal, caso PPK. El fiscal es el señor de la investigación, pero tiene el deber de motivar por qué y para qué hace ciertas cosas en la investigación. ¿Y la pericia psicológica y psiquiátrica del señor Andrés Hurtado no favorecería a esclarecer el proceso en el cual está su defendida? Sí, en la medida que la Fiscalía nos cuente por qué lo está pidiendo. Que la Fiscalía, y aquí hay que separar, una cosa es el decisionismo fiscal y otra cosa es ejercer el poder bien. El decisionismo es, yo soy fiscal y hago lo que quiero. Yo soy fiscal y hago lo que puedo, lo que debo y lo que justifico. Yo no estoy en contra de las pericias, quiero que me entiendan, Mayra.
Yo estoy en contra de que el fiscal crea que porque es señor de la investigación puede ordenar a diestra y siniestra los actos de investigación que a él le parecen sin motivar una línea. Y a nosotros sí nos piden, cuando proponemos actos de investigación, que justifiquemos utilidad, pertinencia, conducencia. No, pues, el suelo tiene que estar parejo para ambos. Si tú me pides algo, primero cúmplelo. Bueno, se ha conocido, y usted también lo ha dicho en otros medios de comunicación, que su defendida era amiga de Andrés Hurtado, sí, que han viajado incluso a Estados Unidos, que su defendida sí ha utilizado el dinero de su propio peculio. Exacto. Pero ¿qué evidencia van a presentar para demostrar, digamos, a la Fiscalía que la fiscal Peralta no ha sido influenciada por Andrés Hurtado? Bueno, lo único que se va a probar en este caso es que el señor Hurtado y la doctora Peralta eran amigos. Como amigos conversaban, como amigos se reunían y como amigos viajaron en enero del 2022. Pero un amigo también le puede pedir favor a otro amigo. O no le puede pedir nada. Una hipótesis es, puede pedirle favor, otra hipótesis es, no puede pedirle. Estamos en el mundo de las hipótesis porque esta investigación apenas ha empezado y conforme el fiscal supremo es una investigación que tiene 8 meses de diligencias preliminares. Así que entenderás, Mayra, que estamos en el inicio de una larga historia que yo estoy seguro va a redundar en esclarecer la verdad, y la verdad es una sola. Pero la doctora Peralta no ha cometido ningún delito. Y en el Perú... Bien, la entrevista completa, por supuesto, en Perú21.p y en Perú21 Televisión. Esto no ha sido lo único que ha dicho, porque ha sido una entrevista de un poco más de 20 minutos que usted va a poder ver en los canales ya mencionados. Y ahora vamos con Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo. Analizó las consecuencias de los incendios en los bosques y cómo estos podrían ser aplacados prontamente. No por obra de las autoridades, ojo, sino por la propia naturaleza. Veamos. Los incendios en realidad son una consecuencia, no son una causa, ¿no? La causa es la falta de lluvia, la sequía, ¿no? Hay una sequía importante. En general venimos de 3 años no muy buenos de lluvias en nuestro medio, salvo el periodo del verano, el fin del verano del 2023 en la costa norte y en la costa central por efecto del Niño costero. Aparte de eso, no hemos tenido buenos años de lluvia, es un periodo de poca lluvia, al extremo que la última vaciante. ¿Qué cosa es una vaciante? La vaciante es el periodo donde baja el nivel, se vacía el caudal de los ríos amazónicos, ¿no? La vaciante del Amazonas este año es una de las más bajas observadas en las últimas varias décadas. En Iquitos, ¿no? Iquitos recoge pues todo el agua que ha venido de la cuenca del Ucayali y la cuenca del Marañón, que a su vez recogen prácticamente la totalidad del agua que cae en la Sierra Nacional, con la excepción de la cuenca del lago Titicaca, que también está en mínimos multianuales por las mismas razones que he explicado antes. Es decir, hay una condición de poca lluvia en los últimos 2 o 3 años que ahora está pasando factura, ¿no? Nosotros tenemos, y cuando hablo de nosotros, la comunidad de países de Sudamérica, un área en común, que es la Amazonía. Esta Amazonía es un lugar donde el avance de la, entre comillas, civilización ha producido una enorme cantidad de deforestación, ¿no? Gran parte del bosque primario, de la selva brasilera, ha sido transformada. El estado de Rondônia es emblemático en esto, de selva a una sabana, una condición de tierras planas, de cultivos de granos, de soya principalmente, ¿no? Y se ha ido avanzando en esto de talar la selva para hacer agricultura. Eso es por un lado. Y por nuestro lado, donde no tenemos una política o una acción humana de talar la selva para sembrar soya, sino tenemos otra acción que es una acción de ir podando en las quebradas para hacer sembríos de pan llevar. Es una práctica muy arraigada en Perú y también en Bolivia. En Bolivia se llama el chaqueo,
Inclusive en Bolivia hay una ley que permite incendiar o quemar los pastos y el monte, precisamente para prepararse para la época de lluvias y sembrar cultivos temporales. ¿Qué es un cultivo temporal? El maíz, el payar es un cultivo temporal, el frijol es un cultivo temporal, es aquel que se siembra en un periodo corto de meses que normalmente coincide con el periodo de lluvias y que se riega con lluvia. Cuando llega la lluvia a la zona amazónica sudamericana, esencialmente cuando llega la primavera. Entonces, nosotros tenemos un ciclo anual de Ajá. incendios en nuestra Amazonía desde décadas atrás y hace pico en septiembre con la llegada de las primeras lluvias estacionales, con la primavera, estos suelen atenuarse y eventualmente desaparecer por O completo. sea, ¿cuándo De podríamos hecho, tener lluvias? ya tuvimos el fin de semana pasado y Ya. una gran cantidad de los incendios se han ido apagando, sobre todo en la mitad sur de la selva, Madre de Dios, que tenía una cantidad importante de áreas de quema, otras partes de San Martín, varias partes del país han tenido lluvia importante, pero en la selva sur ha sido mucho más copiosa la precipitación. Entonces, ahora, estamos también en un escenario de temperaturas sumamente altas. Hemos tenido en los últimos días, por primera vez en la historia del Perú, una ciudad mayor. ¿Qué cosa es una ciudad mayor? Una ciudad pues, de una población considerable, en este caso Tarapoto, pasando de 40 grados, nunca se había visto, ¿no? Y ahora tenemos varias estaciones meteorológicas en Ucayali, en Madre de Dios, en San Martín, cruzando los 40 grados centígrados regularmente en esta época del año. Esto ya se observó el año pasado, se ha vuelto a observar este año, ¿Y a algunas qué se pasando debe? de... ¿A qué se debe? Se debe al calentamiento global. Se debe también, evidentemente, a la falta de lluvias, a las condiciones secas en las que estamos. O sea, la vez pasada, hace unos días, un amigo que participa en las redes sociales, en Twitter, me mandaba una lectura de una estación meteorológica con 25% de humedad en Juanjuy. O sea, son niveles de humedad realmente muy pobres para la selva, ¿no? Entonces, en un ambiente seco y muy cálido, las condiciones de sequedad del suelo y de los pastos son muy... Bueno, la buena noticia es que lo que dice el experto del hombre del tiempo, Abraham Levy, es que pronto habrá lluvias y la fecha está muy próxima. Lo hemos escuchado. Ahora vamos con otras noticias. Presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación criticando a la decisión del Congreso de no dejarla viajar a Estados Unidos en medio de la emergencia de los incendios forestales. La mandataria iba a acudir a una asamblea de las Naciones Unidas y la dejaron con los Rolex, con las maletas listas. Mientras tanto, poco o nada se sabe del canciller Elmer Schaller, que sigue sin decir esta boca es mía. El embajador Uga de Sela analizó bien el tema. Mire usted, yo tengo entendido que sí se estaba evaluando la posibilidad de pedir una reconsideración, pero como se ha hecho público en un mensaje de la presidenta, ella decidió que no era conveniente pedir esa reconsideración. Habiendo ya una decisión presidencial, a la Cancillería no le queda sino acatar lo que la presidenta decía. Pero en todo caso, la Cancillería no debió también, inmediatamente, ni bien se supo de esta negación, decirle al Congreso, miren, esta va a ser la agenda, vamos a tratar esos temas, van a haber tal reunión. ¿Por qué no se vio ese protagonismo? A ver, le explico un poco cómo se hace normalmente. Se pide por escrito la autorización del Congreso para realizar un viaje. Normalmente en esa solicitud lo que se hace es dar una idea de cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo en ese viaje. Eso es tradicionalmente así. Y tengo entendido además que el canciller había coordinado para hacerse presente en el Congreso y dar la explicación a la que usted se refiere. Pero por el desgraciado fallecimiento de un legislador nuestro, decidieron cancelar esa visita del canciller y en consecuencia no hubo la oportunidad de poder dar esa explicación. Previamente usted me comentaba que
estas reuniones se realizan con tiempo, se pactan con tiempo. ¿Cuál es la importancia de asistir a una Asamblea de las Naciones Unidas? Mire, le explico un poco cómo es esto. Una vez que se tiene la intención de que un jefe de Estado viaje a la Asamblea de Naciones Unidas, la Cancillería empieza a hacer una serie de contactos bilaterales para concertar reuniones. Esta concertación de la reunión implica por lo menos dos cosas. Lo primero es tener un entendimiento más o menos general de cuáles son los temas que se van a conversar en esas reuniones. Y segundo, precisar fecha y hora de la reunión. Eso se hace con tiempo porque esta es la semana más ocupada en Naciones Unidas, confluyen presidentes de todo el mundo. Yo diría que de alguna manera es la reunión de presidentes anual más importante del mundo y en consecuencia todos andan con tiempo corto. Yo estoy seguro que para este momento ya había una agenda elaborada con detalle para el presidente. Y esta agenda normalmente contempla tres tipos de actividades. La primera es la aparición del jefe de Estado en la Asamblea General, donde hace un discurso. Y bien amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.